Hola amigos, muy buenos días, tardes o noches con todos los audiovidentes de esta presentación en la que abordaremos la temática de los bienes y su respectiva clasificación, conforme a lo establecido en el Código Civil. En el artículo 583 del Código Civil encontramos como única premisa conceptual del bien a las cosas corporales e incorporales, que a su vez constituyen la primera gran clasificación de los bienes. Para extender un poco más el concepto de bien, podemos denominarle como una unidad o conjunto de propiedades, tenencias o pertenencias de una persona. Estas a su vez pueden ser materiales o inmateriales, y la persona que es propietario le llamaremos titular de derechos, y es quien está facultado para exigir el cumplimiento de toda la normativa legal de su propiedad o su bien. Los bienes corporales. Los bienes corporales son todos aquellos que tienen un cuerpo físico que es perceptible a simple vista, es decir, podrán ser también en su defecto tangibles. Por ejemplo, un carro, una finca, un lote de ganado, es algo que nosotros podemos visualizar y a su vez también tocar. Los bienes incorporales. Estos en cambio son constituidos por meros derechos, es decir, nosotros conocemos nuestros derechos porque se encuentran establecidos en los distintos cuerpos legales, pero no podemos observarlos, más bien sí exigir el cumplimiento de estos mismos. Por ejemplo, el reclamo porque se le pague a una persona un crédito, los usufructos, etcétera. Los bienes muebles y los bienes inmuebles. Para hablar de esta clasificación de los bienes en general, debemos tener en cuenta que bienes son aquellas cosas u objetos que sirven para satisfacer las necesidades de las personas. Los bienes muebles son aquellos objetos que pueden moverse de un lugar al otro sin alterar su naturaleza o calidad, es decir, son objetos que brindan utilidad. Dentro del Código Civil ecuatoriano, en el artículo 585 se establece que los bienes muebles se pueden transportar de un lugar a otro, ya sea por sí mismos, como por ejemplo los animales, o también denominados como semovientes, u otros que se mueven por una fuerza externa, como son las cosas inanimadas. En los bienes muebles se establece la siguiente clasificación: bienes muebles consumibles y no consumibles, bienes muebles fungibles y no fungibles, y bienes muebles por naturaleza y por anticipación. Los bienes inmuebles. Se denomina como bien inmueble aquel que no puede transportarse de un lugar a otro, debido a sus características, de tal forma que si se transportara se destruiría o se deterioraría, ya que forma parte de un terreno. Al igual que los bienes inmuebles se encuentran dentro del Código Civil ecuatoriano en el artículo 586 y se establece que inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. Además, se agrega que las casas y los herederos se llaman predios o fundos. Dentro de la clasificación de los bienes inmuebles se encuentran los bienes inmuebles por naturaleza, los bienes inmuebles por adherencia y los bienes inmuebles por destinación, mismos que conjunto a la clasificación de los bienes muebles se explicará a continuación. Una de las clasificaciones que nos ofrece el Código Civil respecto a los bienes muebles es la de los bienes fungibles y no fungibles. Según el artículo 593 del Código Civil, las cosas fungibles son aquellas que no puede hacerse el uso conveniente de su naturaleza sin que se destruyan. Las especies monetarias, en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son cosas fungibles. Un claro ejemplo sería la leche, porque puede ser sustituida un litro por otro sin ningún problema. En cuanto a las cosas no fungibles, el código no nos establece una definición como tal, pero entendemos que son aquellos que presentan una individualidad tal que los hace extraños a cualquier sustitución.
La Gioconda, obra maestra de Leonardo da Vinci, es un bien no fungible. Otra clasificación de los bienes muebles es la de los bienes consumibles y no consumibles. Los bienes consumibles son las cosas que, usadas conforme a su destino, desaparecen de la esfera jurídica de la persona que los usa. Esto se debe porque al hacerlo se agotan o destruyen, como es el caso de la gasolina. Esta destrucción puede ser de dos formas: natural o material, y civil o jurídica. Los bienes no consumibles, por su parte, son las cosas que se puede utilizar sin otro desgaste que el natural, que resulta por producto del uso y del tiempo. Un automóvil, una máquina de escribir, una computadora y las prendas de vestir son bienes no consumibles. Muebles por naturaleza. Llamamos muebles por naturaleza a los definidos propiamente muebles. Como ya se mencionó, estos bienes muebles están definidos dentro del artículo 585 del Código Civil. Por ende, son todas las cosas o cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por fuerza propia o por una fuerza externa. Ejemplos de esto serían un carro, un animal, una computadora, entre otros. Muebles por anticipación. Los muebles por anticipación nacen siendo muebles, ya que a futuro van a constituir un valor propio. Son muebles pese a que son producto de un inmueble. Un ejemplo sería el fruto de un árbol o los metales de una mina. Esta clase de bienes está regulado en el artículo 589 del Código Civil. Principales. Los bienes principales son aquellos que tienen una existencia propia y no dependen de nada ni nadie. Estos bienes prestan un servicio de manera directa. Si una parte de todo el bien se separa, modificaría la naturaleza del mismo. Un ejemplo sería la casa, un terreno, un edificio. Bienes accesorios. Los bienes accesorios son los que necesitan un bien principal para existir y de esta manera pueden brindar un servicio de manera indirecta. Un ejemplo serían puertas y ventanas de una casa, el cerramiento de un terreno y los ascensores de un edificio. Bienes inmuebles por naturaleza. Son las cosas que responden esencialmente a la definición de inmuebles, que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin que altere su sustancia de cuerpo. Bienes inmuebles por adherencia. Son los bienes que se encuentran materialmente incorporados de otros de manera permanente a un inmueble por naturaleza u otro inmueble por adherencia, y que de esta manera se encuentran inmovilizados, como por ejemplo la manzana que pende de la rama de un árbol. Existen dos requisitos que deben reunir los bienes inmuebles por adherencia. Estos son: 1. Que la cosa adhiera a un bien inmueble por naturaleza o a otro bien inmueble por adherencia. 2. La cosa debe adherir permanentemente a un bien raíz. Esto es, debe haber una incorporación estable, íntima y fija, y no una mera adherencia exterior. La siguiente subclasificación son los bienes inmuebles por destinación, y son aquellas cosas muebles que la ley reputa inmuebles por una ficción, como consecuencia de estar destinadas permanentemente al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, no obstante de que pueden separarse sin detrimento. Requisitos de los bienes inmuebles por destinación. A. La cosa mueble debe colocarse en un inmueble, comunicando este último su naturaleza a la primera. B. La cosa inmueble debe colocarse en el interés del inmueble, es decir, debe destinarse al uso, cultivo o beneficio del inmueble. C. La cosa mueble debe estar destinada de forma permanente a los fines indicados. Si bien se exige cierta estabilidad y fijeza, no se requiere perpetuidad. Derecho real y derecho personal. El concepto de derecho real viene desde el derecho romano. En este caso, la palabra real viene del latín res, que significa cosa. Entonces, los derechos reales son los que recaen en las cosas. Esto se puede definir como la relación que existe entre una persona y una cosa. Esta figura básicamente representa la facultad que tenemos de disponer de una cosa que nos pertenece, ya sea total o parcialmente. Pongamos
Pongamos un ejemplo más dinámico para entenderlo de una mejor manera. Pedro Picapiedra es dueño de su tronco móvil. El derecho real que tiene consiste en que puede disponer del tronco móvil como mejor le plazca. Puede usarlo, tenerlo guardado, venderlo, puede incluso destruir su tronco móvil. Y las demás personas deben abstenerse de impedir que Pedro disponga de su bien, pues le pertenece en su totalidad. Por otra parte, su derecho real es parcial si Pedro decide darle un usufructo del tronco móvil a Pablo. En este caso, Pablo puede disponer del tronco móvil, pero no puede destruirlo ni venderlo, pues no le pertenece. En fin, los derechos reales son de carácter erga omnes, que quiere decir de aplicación a todos, y las leyes obligan a todas las personas a que respeten el ejercicio de este derecho. Los derechos personales, en cambio, son los que recaen sobre las personas. Para entenderlo de una mejor manera, lo explicaré mediante un ejemplo. En la vecindad del Chavo del Ocho, el señor Barriga es el dueño de la vecindad y tiene el derecho personal de exigir el pago a todos los avecindados. Esto convierte al señor Barriga en el sujeto activo y todos los que viven en la vecindad son sujetos pasivos. Entonces se puede decir que los derechos personales son los que vinculan a dos o más personas perfectamente determinadas. Esos derechos solo pueden reclamarse a las personas que han contraído las obligaciones. Bienes nacionales. Los bienes nacionales están mencionados en el artículo 604 del Código Civil ecuatoriano, donde se define que son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación. Los bienes nacionales los podemos clasificar en bienes nacionales de uso público y bienes nacionales públicos. Los bienes nacionales de uso público son aquellos bienes cuyo dominio pertenece a todos los habitantes de una nación, como por ejemplo un parque, y los bienes nacionales públicos son aquellos que pertenecen a la nación, pero no pueden ser utilizados por todos sus habitantes, como por ejemplo el Palacio de Carondelet. Bienes particulares son aquellos bienes de dominio de una persona natural o jurídica, por lo tanto no pertenecen ni al Estado ni podrán ser utilizados por las personas en general, como por ejemplo un terreno o una casa. Bienes singulares son aquellos que constituyen a una unidad de existencia real en la naturaleza. Estos bienes pueden ser compuestos o simples. Los bienes singulares simples son aquellos que tienen una existencia unitaria, como por ejemplo un lápiz, y los bienes singulares compuestos son aquellos que constituyen una sola unidad. Esto se forma por la conjunción de los bienes simples, como por ejemplo un cuaderno. Los bienes universales. Estos son agrupaciones de bienes singulares que no tienen entre sí una conexión física, pero sí tienen una relación vinculatoria formando una unidad funcional. Estos pueden ser bienes universales de hecho o bienes universales de derecho. Los bienes universales de hecho son un conjunto de bienes que conservan su individualidad, pero forman un todo porque están unidos, como por ejemplo una biblioteca. Y los bienes universales de derecho es un conjunto integrado por bienes, derechos y obligaciones entre sí y con un fin determinado en la ley. Es importante mencionar que la doctrina jurídica se lo denomina patrimonio autónomo, que tiene una finalidad fijada en la ley, como por ejemplo el derecho a la herencia. Conclusión. Como ha sido evidente, hemos analizado que existen varias clasificaciones con respecto a los bienes que se encuentra estipulado en nuestro Código Civil, más exactamente en el libro segundo. Debo recalcar que es de suma importancia que sepamos diferenciar cada uno de estos bienes, para que en un futuro profesional no tengamos ningún problema, ya que son temas que a menudo se van a presentar.